tardes, bienvenidos a un programa más de Almería Televisión. Hoy nos acompaña una de las figuras políticas más relevantes de la historia reciente de El Ejido y de la provincia de Almería, Juan Callejón Baena. Médico de profesión, especialista en medicina del trabajo y durante años director del Centro de Salud de El Ejido, Callejón pertenece a una generación de responsables públicos que vivió desde dentro la gran transformación social y económica del poniente almeriense. Fue el primer alcalde democrático de El Ejido tras la transición, gobernando entre 1983 y 1991, en unos años decisivos para el crecimiento del municipio, cuando comenzaba a consolidarse el modelo agrícola intensivo que transformaría por completo la comarca. Posteriormente, fue diputado en el Congreso por Almería y delegado del Gobierno andaluz en la provincia durante más de una década. Pero quizá uno de los aspectos más interesantes de esta etapa actual es su implicación en la Fundación Almería Tierra Abierta, una iniciativa nacida desde la sociedad civil para abordar uno de los grandes desafíos de la provincia: la convivencia, la integración y las condiciones de vida de la población inmigrante ligada al modelo agrícola almeriense. Una fundación impulsada desde sensibilidades políticas muy distintas y con una clara vocación social y humanista. Juan Callejón, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por tu presentación. Yo creo que me trasciende un poco bastante mi papel. Fue más modesto, creo. Bueno, usted es médico de profesión. ¿Cómo sí. acaba un médico entrando en política en los años de la transición? Pues bueno. Para mí fue fácil, porque precisamente yo tenía una conciencia de los problemas sociales, de los problemas políticos, sociales en un sentido muy amplio, en el sentido de España, íbamos a salir de una dictadura y la incertidumbre hacia dónde iba a ir el país, y precisamente por la medicina, por el contacto con los ciudadanos, el contacto con la gente, los problemas de la gente, vi que desde la política también se podía trabajar, incluso a veces con mayor productividad que de la propia asistencia sanitaria. Y el conocimiento de los problemas que me transmitían los ciudadanos en la consulta diaria fue lo que me implicó más en la política. Y luego acontecimientos como el intento de golpe de Estado de 1981 pues me impulsaron a participar de una manera más comprometida. En aquellos años, ¿qué ambiente social y político se respiraba en El Ejido? Había en los años de la transición, cuando precisamente aquí en El Ejido todavía no existía el ayuntamiento, dependíamos, todo lo que hoy es el municipio se dependía de Dalías, y había una conciencia de la necesidad de mejorar cosas, de mejorar las infraestructuras municipales, de mejorar el modelo, que como tú has apuntado, el modelo agrícola ya empezaba a crecer y hacía falta, y de eso surge la necesidad de trasladar el ayuntamiento. Se crea el municipio, porque no vamos a entrar en las vicisitudes que hubo, pero se crean dos nuevos municipios: el municipio actual, que es el antiguo municipio de Dalías, exceptuando Dalías y El Ejido, y el actual. Y yo creo que en aquel tiempo había, por parte de la gente, de la población, había ilusión, había ganas de esfuerzo, había ganas de compromiso, y había un respeto y una tolerancia que para mí es importante. Siempre digo que la mayor parte de las cosas, de los 8 años que yo estuve en el ayuntamiento, la mayor parte de los acuerdos eran por unanimidad, y eso para mí era muy importante, pero lo posibilitaba la gente, que, digamos, demandaba a sus representantes públicos municipales que trabajasen conjuntamente por el bien del municipio. ¿Cree que aquella generación política vivía la política de una manera diferente a la actual? Bueno, los tiempos cambian y las sociedades cambian. Las sociedades, en unas cosas son mejores, en otras cosas no son mejores. Y evidentemente sí es diferente, somos productos de un tiempo diferente.
Yo no digo que los de antes fuéramos mejores ni peores, éramos, como digo, diferentes y sí yo puedo afirmar por lo de entonces, que es que todos diferentes grupos municipales participaban por su voluntad de contribuir a mejorar las cosas en el municipio. Y ahora pues yo me imagino que será igual, pero bueno, eso yo ya es una cuestión que no quiero juzgar sobre la situación actual del municipio de Ejido, pero me imagino que los grupos serán por trabajar también por mejorar las cosas. Usted fue el primer alcalde democrático de Ejido. ¿Cuáles eran los retos que había entonces en el municipio? En primer lugar, pues, nosotros teníamos el municipio, la institución municipal como tal, recién nacida, pero había que crearla, había que estructurarla. El ayuntamiento era el que estaba en Dalías, con unos medios muy escasos, una estructuración funcional muy rudimentaria, y hubo que adecuarla a la situación de aquellos tiempos, que eran ya un municipio de casi 40.000 habitantes y donde no había ni estructuras ni infraestructuras básicas, como puede ser el alcantarillado, el alumbrado público, o falta de colegios, o falta de plazas públicas, servicios sociales, o también la estructura administrativa del propio ayuntamiento. Hubo que crear servicios prácticamente casi de cero, y ese fue un reto importante, y a ello tengo que agradecer ahí la colaboración de los funcionarios municipales de entonces y los que se incorporaron a esa tarea, porque todos trabajaron y se transformó el ayuntamiento, es verdad. Le tocó gobernar en plena expansión agrícola. ¿Eran conscientes ya entonces de la enorme transformación que iba a experimentar el Poniente? Sí. Fíjese que nosotros, una de las primeras cosas que yo hice, yo entré en el ayuntamiento en mayo de 1983 y en junio tuve una reunión con empresarios agrícolas de la comarca, exportadores, y les planteé que en qué podía yo ayudar. Desde el ayuntamiento podíamos ayudar a las empresas, y entonces las empresas, todavía no habíamos entrado en la Unión Europea, en el mercado común. Las empresas tenían que pasar un control fitosanitario y comercial en frontera, y eso implicaba que si un camión en frontera lo echaban para atrás, pues la contrariedad era tremenda, porque tenía que volver hasta Almería para cambiar la carga. Y entonces nos plantearon que el ayuntamiento luchara por conseguir una estación TIR, y se consiguió una estación TIR que estuvo ubicada en el polígono de La Redonda. La ubicamos en el polígono de La Redonda y conseguimos que los funcionarios del Ministerio de Sanidad y el de Comercio pasaran el control aquí. Digamos, fue un punto de aduana que se consiguió aquí, y fue muy importante, y eso se consiguió a pesar de que en Almería ciudad, por así decirlo, no entendían bien que estuviese aquí, pero claro, los empresarios agrícolas de Almería, incluso los de Almería, los de La Cañada, los de Níjar, veían que era mucho mejor tenerlo en el ejido que no en la frontera, y también tuvimos el apoyo de ellos y se consiguió el centro, la estación TIR, que fuera el control de la revisión de aduana de los productos que salían para Almería, de tal manera que cuando en el polígono de La Redonda un camión lo echaban para atrás, pues fácilmente volvía a la empresa, cambiaba y se resolvían los problemas. Sí, yo creo que sí. Empezamos también en aquella época con los primeros retos que ha superado la provincia de Almería desde el punto de vista agrícola. El primer reto fue el trabajar con escasez de agua, y ya entonces se empezó a implantar, y con ayuda, que conseguimos ayudas estatales y ayudas autonómicas, en la estructura hídrica, de tal manera que la gente empezó a instalar el riego por goteo, y aquello que parecía un problema insalvable se resolvió y se ha resuelto hasta ahora, de tal manera que Almería hoy es una de las provincias, uno de los sitios donde el rendimiento que se hace del litro de agua
es el mayor rendimiento de España es el que se hace en Almería con el agua. Y eso fue en aquellos tiempos cuando se empezó. Luego han venido otros problemas que también se han superado, que yo los afronté, como ha dicho, en la época de delegado del gobierno, como fue la lucha contra los plaguicidas, porque se empezaron a usar, y fíjese que me ha nombrado lo de la Fundación Almería Tierra Abierta. Entonces se empezó a usar desde Europa, desde los mercados, el control fitosanitario como arma sanitaria y también como arma comercial. De tal manera que en algunos países a veces aparecían alarmas sanitarias que sí realmente existían, pero a lo mejor en otros países no aparecían con la misma problemática, pues porque el mercado no les entorpecía. Sin embargo, a nosotros se nos empezó a usar, y gracias a la labor que se hizo de la introducción de la lucha biológica, que también hubo su resistencia, incluso algunos técnicos no estaban convencidos de que eso pudiera ser posible, la lucha biológica, implantación de la lucha biológica, porque decían que si no se hacía en toda la vez, ¿de qué iba a servir que un invernadero tuviera lucha biológica y el de al lado no? En parte tenían razón, pero en parte había que también impulsar eso. Y eso se consiguió en 2 o 3 años de, por un lado, exigencia de control fitosanitario y por otro lado, con ayuda a la implantación de la lucha biológica. Y eso es otro reto que ha superado la provincia de Almería y de la cual podemos vanagloriarnos, porque hoy somos una provincia donde producimos la mayor parte de la fruta y hortalizas, de las hortalizas que se mandan a Europa, con un uso adecuado del agua, con un uso adecuado desde el punto de vista biológico, de productos sanos, desde el punto de vista organoléptico, productos competentes, y de ahí nuestra competitividad. Producimos usando bien el agua, producimos usando los pesticidas necesarios y introduciendo fundamentalmente la lucha biológica. Y ahora, pues, en la tarea que me ocupa ahora, como ha dicho, y con otras personas que somos diferentes en cuanto a pensar políticamente de una manera o de otra, o de creencias, pero sí nos une la convicción de que Almería tiene que superar el problema que se empieza a plantear del compromiso social. Y eso es algo por la que empezamos a trabajar y la que ya algunas empresas están viendo que es absolutamente necesario. De su etapa como alcalde, ¿qué logro recuerda con mayor satisfacción? Hombre, hay 5, 6 o 7 hitos, aparte de como he dicho, el poner el funcionamiento del ayuntamiento, el ayuntamiento como tal, la policía local que se transformó. Luego hay varias cosas. Nosotros tenemos la satisfacción de que nuestro tiempo fue cuando la Junta de Andalucía acordó construir un hospital comarcal en el Ejido. Fue con acuerdo unánime del ayuntamiento esa petición, y gracias a ese acuerdo unánime y con la particularidad de que todos los municipios de la comarca apoyaron esa petición, porque habíamos conseguido antes otra cosa muy importante, que es el trazado de la autovía. El trazado de la autovía que iba por el norte, cuando sale de Almería por Aguadulce va por el norte, luego se viene hacia abajo y cuando llega al polígono La Redonda empieza a desviarse hacia el sur, de tal manera que Santa María del Águila, el núcleo de Santa María del Águila y el núcleo del Ejido lo circunvala por el sur, y el planteamiento que hicimos era poner el hospital donde está ahora, de tal manera que a la gente, a los vecinos, ciudadanos, ciudadanas de Adra, de Berja, de Roquetas, de Vícar, pues les cogía muy bien el hospital. Y el hospital se consiguió gracias al apoyo de todos los municipios de la comarca, y había municipios que estaban gobernados por el Partido Socialista, otros por el Partido Popular, e incluso uno de la Sierra que estaba gobernado por Izquierda Unida. O sea que fue una cosa importante el hospital, el trazado de la autovía, también la consecución de
de transformar el ejido, de no tener ni siquiera juzgado de paz a tener 2 juzgados de instrucción y registros de la propiedad, conseguir que en todos los núcleos de población tuviesen agua corriente, tuviesen alcantarillado, tuviesen pavimentación, alumbrado público. El problema, los colegios públicos fue una cosa que para nosotros fue muy satisfactorio, porque ya se vivía una escasez de plazas escolares porque la demanda que había. Aquí venía gente a trabajar, ahora viene gente de fuera de España, pero antes venían de otras partes de España y también demandaban servicios, demandaban puestos escolares, demandaban asistencia sanitaria. La estructura sanitaria se transformó, se crearon centros de salud prácticamente por todo el municipio, y yo recuerdo esa etapa. ¿Satisfacciones? Pues a lo mejor las satisfacciones eran resolver el problema de un vecino, eran las satisfacciones que más se te quedaban en el corazón. Resolver un problema a un ciudadano, resolver un problema a un niño. Una carta me escribieron los niños del colegio de Santo Domingo, dándome las gracias porque habíamos conseguido un patio para el colegio donde podían jugar al fútbol. En fin, multitud de detalles que me hacen recordar aquella etapa como una etapa agradable en mi vida, a pesar de la intensidad con la que la abordamos. Después llegó su etapa como diputado nacional, después de ser alcalde. ¿Cómo cambia la mirada cuando uno pasa de la política local a la política estatal? Absolutamente diferente, absolutamente diferente. Hay mucha más distancia, los problemas hay que adaptarse a la nueva situación, en el sentido de que hay que trabajar para que se entiendan los problemas de Almería en el ámbito nacional. Cuando yo llegué no había ningún parlamentario de Almería en la Comisión de Agricultura. Yo me quedé sorprendido que no hubiera ningún parlamentario de Almería en la Comisión de Agricultura. Y yo, aun siendo médico, me estuve en la Comisión de Agricultura en estrecho contacto con la Asociación de Almería de Cosecheros y Exportadores, con COESPAL, y bueno, toma otra dimensión la política. Absolutamente diferente, más distante de la calidad, no de la calidad, sino del calor del problema. El problema es que a nivel local es que el ciudadano te aborda por la calle, el ciudadano te plantea su problema, el ciudadano te tiene a ti y no tiene a nadie más. A nivel municipal, el ciudadano tiene a su alcalde, tiene a su ayuntamiento. El ciudadano no tiene a su Junta de Andalucía, ni mucho menos a su gobierno central, ni mucho menos. Eso es ya a otros niveles, ¿no? Pero a nivel local, sí, a nivel local, y para mí fue la época más intensa y también más entrañable. Y en aquellos años, ¿qué reivindicaciones planteaba Almería en el Congreso? ¿Cuáles eran los grandes retos que planteaba Almería? En aquella época los grandes retos fue la autovía, porque la autovía no se completó hasta ya la década mediados del 96. Cuando llegué al Congreso, la autovía no llegaba a Almería ciudad todavía, y entonces hubo que pelear. Eso para nosotros fue nuestro principal reto, y conseguir infraestructura hidráulica, conseguir que la autovía llegara hasta Adra. Y yo tengo la satisfacción de que la autovía hasta Adra se consiguió. Ya ahí estuvo después unos bastantes años parada, y después se completó ya en la década, ya en el año 2000 se completó la autovía a Málaga, pero nuestra obsesión era la salida de Almería hacia Europa, que tuviera autovía, y eso se consiguió, y para mí también fue una de las condiciones más importantes, y también la influencia para que el periodo de integración de España en la Comunidad Europea, que al principio se le puso una salvaguarda a la fruta y hortaliza de 10 años de integración para suprimir, para que hubiese una entrada de pleno derecho,
y conseguimos que al final, en vez de ser en el 96, fuera en el 92. También fue una cosa importante. Pero como digo, eso ya son problemas que a los ciudadanos directamente lo saben los empresarios, lo saben los dirigentes de las organizaciones sindicales o empresariales, pero ya el ciudadano a nivel de a pie es un problema que le coge más lejos. Ahora forma parte del patronato de la Fundación Almería Tierra Abierta. ¿Cómo nace esta iniciativa? Esta iniciativa nace porque precisamente algunos de los miembros actuales del patronato vemos, porque fui yo uno de ellos, un reportaje de una televisión, me parece que era, europea, no española, donde hablaban, usaban, lo que yo decía antes, a veces se usaba, antes era el aspecto de pesticidas, y usaban el aspecto social como arma de ataque, como instrumento para atacar a la comercialización de los productos de Almería. Concretamente, esa televisión hace un reportaje sobre unas chabolas que existían en un punto de la provincia y hacía casi un llamamiento a que los europeos no compraran productos que se criaban en esas condiciones, con los trabajadores en esas condiciones. Entonces, hablando con unos amigos, vimos la necesidad o la conveniencia de que, porque esto fue hace muy poco, hace 2 o 3 años, la conveniencia de crear un instrumento de la sociedad civil. Los que lo hablábamos en ese momento éramos ya jubilados, éramos de diferentes ideologías políticas, pero teníamos en común que nos preocupaba ese problema, nos preocupaba esa situación, que pudiera seguir usándose y que en el futuro, si esas situaciones no se arreglaban, pues fuera un instrumento de ataque al modelo almeriense. Cuando nos exigimos entre nosotros que la única condición era que nos respetáramos los unos a los otros en el patronato y en la propia asociación, no sabíamos todavía si iba a ser fundación o no, y fuimos un poco a la cabeza, fuimos a hablar con Cajamar y fuimos a hablar con Coespal, y nuestra sorpresa fue de que tanto Cajamar como Coespal pues estaban muy preocupados con el tema, y algo así como que yo diría como que se alegraron muchísimo de que hubiera una iniciativa que surgía de la sociedad civil para colaborar en la solución de estos problemas, de este problema. Nos dijeron que ellos estaban ya colaborando, Coespal, con un municipio del Levante almeriense, precisamente para tratar de resolver el problema del chabolismo en ese municipio, pero que ellos veían, y lo digo palabras de Coespal, que ellos veían que los problemas que le afectaba a una parte de la provincia le repercutía en toda la provincia. Porque en Europa no decían unas chabolas que hay en tal pueblo de Almería, sino chabolas que hay en el campo de Almería. Claro. Y eso creíamos que había que solucionarlo, y en eso estamos. ¿Y qué soluciones reales y viables, qué soluciones concretas plantean desde la Fundación? Vemos que hay una cuestión importante, y es que, en primer lugar, hay 2 o 3 premisas que quisiera decir. Nosotros sabemos que lo que fundamentalmente podemos hacer es concienciar a las administraciones públicas, empresas, sindicatos, organizaciones agrarias, para que solucionen el problema, pero nosotros también podemos contribuir en la mediación y en la colaboración, organizar la mediación y la colaboración entre ellas. Entonces, la solución, vemos que hay problemas, por ejemplo, este del chabolismo también viene condicionado por otra razón, y es que concretamente en este municipio donde había y hay chabolas, hay un problema de vivienda grande, pero vivienda grande para todo el mundo, no solamente para los trabajadores. Hay problemas grandes. Entonces es un problema más importante de lo que puede parecer. Pero lo que sí coincidimos, y en eso ya coincidimos con Coespal y coincidimos con el ayuntamiento de este municipio, es que se puede fomentar el uso de albergues, por supuesto, albergues
que no van a ser, en ningún caso van a ser gratuitos. Son albergues donde serán albergues o residencias donde la gente tendrá que pagar, como en cualquier otro sitio, pero que haya posibilidad de una plaza, haya una posibilidad de que alguien diga, bueno, yo estoy dispuesto a pagar lo que haya que pagar, 200, 300, 100, 500, los que sean, eso ya se determinará en el momento oportuno, pero que haya plazas para solucionar eso. Y ahí, a partir de ahí, albergues, residencias, pisos en alquiler, todo eso lo estamos estudiando ahora mismo. Estamos, como digo, ya tenemos arquitectos que están trabajando con nosotros y en colaboración con el ayuntamiento de este municipio y con Coespal para diseñar soluciones a este problema. Cuando mira hacia atrás, ¿qué balance hace de su vida pública? Yo, hombre, eso lo tienen que hacer los que me han conocido. En mi balance, yo siempre he procurado hacerlo lo mejor que he podido y siempre he tenido una característica, vamos, me he exigido a mí mismo algo en el ayuntamiento, en la Junta de Andalucía. En el Congreso es menos porque había menos, no era contacto con público, pero sí en la Junta de Andalucía, como delegado del Gobierno, y en el Ayuntamiento, era que yo tenía que ejercer mis responsabilidades para todos los ciudadanos, para los que me habían votado y para los que no me habían votado. Yo era alcalde de todos los ciudadanos de este municipio y yo era delegado del Gobierno de todos los ciudadanos de la provincia de Almería. Y yo tenía que atender y esforzarme en solucionar los problemas de todos, solucionar los problemas que dentro de la ley se pudieran solucionar, y tenía que esforzarme de todo. Y yo creo que yo me esforzaba lo mismo para ante una petición que se me hiciera, fuese quien me la hiciera. Yo eso creo que esa exigencia, yo, a lo largo de muchos años, de 8 años en el Ayuntamiento y luego, como ha dicho, 12 años en la Junta de Andalucía, yo creo esos 20 años que siempre he procurado responder, he respondido con independencia de que yo haya visto allí un posible votante que no me haya votado a mí o vaya a votar a mí. Es un ciudadano y yo tengo que atender su problema. ¿Cómo le gustaría que le recordaran quienes compartieron aquel año en el Ejido y en Almería? Bueno, como un hombre que intentó hacer las cosas bien. Fíjese, que intentó hacer las cosas bien y que intentó tratar a todos los ciudadanos por igual. ¿Qué consejo le daría a alguien joven que quiere dedicarse hoy al servicio público? Pues que antes de dedicarse al servicio público, porque yo sí quería aprovechar y engarzo con eso. Yo me dediqué al servicio público cuando yo ya tenía, digamos, cuando si me iba al servicio público tenía donde volver. Entonces, yo no le aconsejo a nadie, sea de partido de derecha o partido de izquierda, que se dedique a la política si no tiene un trabajo donde volver. Hay que tener un trabajo donde volver. Yo siempre, tanto cuando estando en el Ayuntamiento como luego en el Congreso o en la delegación del Gobierno, pues siempre tenía mi vuelta abierta a volver en cualquier momento, que era volver a la medicina, volver a un puesto de la Seguridad Social que yo tenía ganado por concurso, oposición. O sea, ese es mi consejo. Sí. Que la gente se dedique al servicio público, que es muy bueno, además es necesario, que ciudadanos y ciudadanas se dediquen al servicio público, pero que se dediquen cuando tengan, por así decirlo, asegurado su vuelta. ¿Para qué? Pues para que no tengan que estar agarrándose a permanecer. En el momento en que vean para que en el momento que la persona vea que o que no lo quieren o que no está a gusto, pueda volver a su trabajo. Juanpa, muchísimas gracias por esta entrevista. Hemos repasado buena parte de la historia reciente del Ejido esta tarde, del Ejido de Almería,
a través de la mirada de Juan Callejón Baena, médico, alcalde, diputado y una persona que sigue vinculada al debate social desde la Fundación Almería Tierra Abierta. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros y por la posibilidad que me da, y quiero agradecer especialmente a las empresas. Yo no voy a citar a ninguna, pero sí hay empresas que ya están colaborando con nosotros. Y hay empresas de aquella parte de Almería y de esta parte de Almería. Y para nosotros es muy importante, y hay algunas otras empresas que no lo tienen claro, y yo prefiero que cuando no lo tienen claro que no la asuman su colaboración con nosotros por compromiso, sino por convicción. Aquí ya hay empresas que tienen convicción de que lo que hacemos es positivo y nos están ayudando, y como digo, a empresas de aquí de Almería, del Poniente, de Ejido concretamente, y también empresas de Almería Ciudad y empresas de Níjar, y alguna empresa también de la Almería más desierta, de nacimiento. Por cierto que el gerente es una persona joven de aquí, de la Ardella, de esta empresa de nacimiento. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias y mucho éxito con la nueva Fundación Almería Tierra Abierta. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hoy os quiero recomendar el libro El concepto de lo político, de Carl Schmitt. Este libro se publicó en 1927, en el periodo de entreguerras, y es un libro muy polémico en cuanto a lo que se refiere al concepto que tiene de lo político. Y la principal tesis que defiende es el concepto de diferencia entre amigo y enemigo. El enemigo no es la persona que nos quiere hacer daño, sino aquella que amenaza nuestra propia identidad. Es un libro que es muy polémico y forma parte de lo que es la filosofía política, y como hoy hemos estado hablando con un político, creo que era idóneo para esta ocasión, así que se lo recomiendo vivamente.